oscuros. Este es el video número 701 y tenía muchas ganas de detenerme un momento para agradecerles todo su apoyo. De corazón les digo que es un gusto infinito para mí entrar al canal todas las mañanas y ver que después de 10 años de estar en la plataforma, ustedes siguen aquí. Algunos se han ido, otros han vuelto y nuevos llegan cada día para disfrutar un poco del horror que les traigo. Y eso es infinitamente valioso para mí. No quiero tampoco dejar pasar la oportunidad de dar un enorme gracias a las decenas y decenas de personas que confían en mí y me envían sus historias más espantosas para que las narre con mi estilo. Espero en serio que sigan siendo de su agrado por mucho, mucho tiempo. Por cierto, esta segunda mitad del año va a ser la mejor para el canal. Vendrá terror a montones y habrá enormes sorpresas para los amantes de El Bestiario. Ya lo verán. Pero bueno, no me enrollo más. Oscuros, disfruten el miedo. Terror en la oscuridad. Un demonio o locura. Hola, espero puedas leer este correo. Dudé bastante en enviarte este relato, ya que, siendo honesto, casi nadie me ha creído, y los pocos que lo han hecho no tienen idea de cómo ayudarme. Esta situación me provoca una profunda desesperación, pues ya ha pasado por años y tengo hijas que se ven afectadas por ello. Te hago llegar esto con la esperanza de que alguien de tu público me pueda, por lo menos, decir qué es esto o darme un norte, como decimos en mi rancho. Mi historia comienza hace 6 años en aquel lugar oscuro que solíamos llamar hogar. En aquel entonces aún vivía con mi ex esposo y nuestras 2 hijas pequeñas. Compartíamos una habitación con nuestras camas alineadas frente a la puerta y al lado una televisión que emitía calmantes destellos de luz en las noches más oscuras. Recuerdo vívidamente aquella noche de octubre. Mientras veíamos una película de terror, mis hijas ya habían sucumbido al sueño. Yo me hallaba absorta en la pantalla, pero de repente un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí una necesidad inexplicable de voltear hacia la cortina que cubría la puerta de la habitación contigua. Al principio traté de ignorar el impulso, convenciéndome de que era solo la sugestión de la película. Sin embargo, no pude resistir más y dirigí mi mirada hacia aquel rincón oculto. Y allí estaba, un rostro pálido, apenas asomándose por la cortina como si no quisiera ser descubierto. Sentí como la sangre se helaba en mis venas, pero antes de poder asimilar lo que estaba presenciando, algo salió arrastrándose de debajo de la cortina. Vi tan solo la coronilla de su cabeza, pero fue suficiente para paralizarme. Estaba petrificada por el miedo, incapaz de emitir algún sonido o moverme. Aquella criatura, con su aspecto retorcido y macabro, bajó la cabeza y desapareció de mi campo de visión. Me apresuré a mirar a mi exesposo y le pregunté si lo había visto. Para mi desconcierto, él negó rotundamente haber presenciado algo fuera de lo común. Intenté convencerme de que solo había sido producto de mi imaginación, un espejismo alimentado por la película de terror. Sin embargo, aquel encuentro perturbador dejó una semilla de inquietud en mi mente. La presencia de aquella entidad se hizo cada vez más frecuente, como si acechara nuestras vidas desde las sombras. Los terrores nocturnos se apoderaron de mis hijas, quienes comenzaron a temer incluso a entrar solas al baño, a pesar de que se encontraba dentro de nuestra propia casa. Aquel fue solo el inicio de una pesadilla interminable que afectaría nuestras vidas en formas inimaginables. Pasaron algunos días desde aquellos sucesos inquietantes. Mi expareja, debido a su trabajo, se ve obligado a ausentarse del estado por periodos de tiempo prolongados.
En esta ocasión, me encontraba sentada frente al televisor viendo una película infantil mientras mis hijas de 4 y 1 año de edad jugaban alegremente a mi alrededor. La puerta que daba al pasillo se encontraba ligeramente entreabierta, permitiendo que una tenue luz se filtrara desde el exterior. Fue entonces cuando ocurrió. Mis ojos se clavaron en la visión terrorífica que se desplegaba ante mí. 2 manos espantosas, esqueléticas y de dedos excesivamente largos se aferraron a la puerta. Aquellas extremidades pálidas y cadavéricas parecían portar garras podridas, mientras sus puntas se teñían de un negro siniestro. Con temor presencié cómo una cabeza emergía lentamente detrás de las manos. Su cabellera desaliñada y descuidada flotaba alrededor de su rostro. Sus ojos, 2 puntos blancos brillantes en medio de cuencas negras sin fondo, me observaban con una intensidad que helaba mi sangre. Aquella grotesca figura se asomó apenas por un instante, como si estuviera consciente de que mi mirada la había descubierto. Luego, con una rapidez aterradora, se retiró, volviendo a ocultarse en las sombras. Mi instinto de protección se activó de inmediato. Corrí hacia la puerta y la cerré con fuerza, como si pudiera sellar mi hogar ante cualquier mal que aquella aparición pudiera tener. La presencia siniestra que se ocultaba en nuestro hogar parecía volverse más osada y perturbadora. Mi mente se llenaba de temores y preguntas sin respuesta mientras observaba a mis hijas luchar contra los terrores nocturnos y las visiones que las atormentaban. En más de una ocasión las encontré hablando solas en la oscuridad de la sala, como si estuvieran interactuando con algo invisible para mí. La más pequeña en particular solía mencionar a una señora del patio que supuestamente le hablaba y decía quererla. Esto me inquietaba profundamente, ya que mi hija no era del tipo de niña que inventa amigos imaginarios. Sentía un nudo en el estómago cada vez que le escuchaba hablar con aquella presencia desconocida y no podía evitar preguntarme quién o qué era realmente. Desesperada por encontrar alguna respuesta o solución, decidí buscar ayuda religiosa. Pero mis intentos de obtener una bendición para la casa fueron en vano. Los sacerdotes parecían darle largas a mi petición, como si no quisieran involucrarse en algo que escapaba a su comprensión. Sentí una creciente sensación de desamparo y angustia al enfrentarme a la indiferencia de aquellos a quienes buscaba auxilio. Finalmente, una conocida me obsequió agua bendita para que pudiera rociarla por la casa. Sin embargo, lejos de disipar las sombras que nos acosaban, parecía haber desencadenado una cadena de eventos aún más aterradores. Mis hijas se negaban a salir al patio o al baño, como si una presencia maligna acechara en cada rincón de nuestro hogar. Los ruidos inexplicables se volvieron más frecuentes, resonando en cada habitación. Incluso en la habitación de mi padre parecía escucharse el constante martilleo en las paredes. Al principio tratamos de culpar a los vecinos, pero al hablar con ellos nos dimos cuenta de que tenían la misma creencia de que era mi padre quien ocasionaba los ruidos. Una sensación de opresión se apoderó de todos nosotros, dejándonos sin respuestas y con un miedo constante que amenazaba con ahogarnos. El tiempo parecía detenerse en aquel ambiente cargado de pesadilla. La opresión y el temor se volvieron compañeros constantes, dejándonos sumidos en una oscuridad que parecía no tener fin. Mientras tanto, la entidad se fortalecía en su acecho y se alimentaba de nuestros miedos, construyendo su propia morada en los confines de nuestra realidad. Han pasado 3 años desde aquellos aterradores sucesos, pero las sombras y presencias ocultas aún se aferran a nosotros. A pesar de los intentos por encontrar respuestas o soluciones, el mal persiste y se hace cada vez más presente en nuestra vida cotidiana. Una noche,
Mientras realizaba la limpieza de la habitación de mi padre, experimenté una nueva manifestación de lo sobrenatural. La habitación estaba sumida en una oscuridad abrumadora, requiriendo que me adentrara con cautela para encender la luz. Dejé la puerta entreabierta como guía, permitiendo que la tenue iluminación me mostrara el camino. Mientras avanzaba lentamente, mis sentidos alerta, mis ojos se fijaron en una esquina de la habitación. Allí, de pie, estaba él, aquel ser horripilante que se había convertido en una pesadilla constante. Su piel pegada a los huesos, su desnudez grotesca y sus brazos demasiado largos para ser humanos. Pero lo que más me perturbó fueron sus ojos. 2 puntos blancos con cuencas negras, de nuevo, mirándome fijamente. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, dejándome inmóvil por un instante. Mi mente se llenó de terror y mi corazón latió desbocado. Sin pensarlo, retrocedí unos pasos, saliendo de la habitación y corriendo lejos de aquella visión macabra. Desde aquel momento no he sido capaz de entrar a esa habitación nuevamente sin la compañía de alguien más. El miedo ha dejado una marca indeleble en mi espíritu, impidiéndome enfrentar la oscuridad de aquel lugar. No obstante, el horror no se limitó a esa única experiencia. Las parálisis del sueño se volvieron cada vez más frecuentes, atormentándome cada vez que intentaba conciliar el sueño. Durante esas pesadillas lúcidas sentía una presencia cercana, invisible pero omnipresente. Mis ojos se abrían sin poder moverme y mis oídos eran testigos de lamentos de una mujer que parecían surgir de las profundidades del abismo. Mi vida se había convertido en una constante lucha contra el miedo y la opresión. El rostro de mis hijas reflejaba el tormento que vivíamos y mi corazón se llenaba de impotencia al ver su sufrimiento. Aquello que había comenzado como encuentros aislados se había transformado en una pesadilla que consumía nuestra existencia. Al compartir esto hay quienes me dicen que es un demonio y otros menos creyentes solo me dicen fríamente que necesito terapia. Ger, sé que todo lo que te he contado suena fantasioso, pero juro que es verdad. Espero que te sirva y que llegue a los oídos correctos. Gracias por tomarte el tiempo de leer esto. El intruso de mi casa. Hola, me gusta escuchar las historias que cuentas. Las escucho tanto en YouTube como en Spotify mientras hago alguna tarea o salgo de viaje. Hoy me di el valor de hablar sobre algo que me sucedió hace tiempo. Desde mi infancia siempre me sentía atraída por los misterios ocultos de la brujería. Los relatos antiguos de conjuros y hechizos despertaban mi curiosidad y alimentaban mi imaginación. A medida que fui creciendo, mi fascinación se convirtió en un deseo ferviente de explorar los límites de lo desconocido. Solo hacía pequeños rituales para atraer el dinero y salud, algo que en esos momentos mi familia necesitaba. Nunca llegué más lejos de eso. Mi hogar estaba envuelto en una densa neblina de dificultades. Mi querida abuela había sido internada en el hospital tras sufrir un infarto. Los médicos explicaron que sus pulmones se llenaron de agua para prevenir daños adicionales. Mientras tanto, mi madre se pasaba largas horas trabajando para mantenernos a flote. Cada noche al llegar a casa, se dirigía directamente al hospital y no regresaba hasta bien entrada la noche. Me quedaba sola, con la única compañía de mi pequeña y fiel chihuahua llamada Chiquilina. Mis tíos vivían cerca, pero su ayuda era escasa. Solo venían para apropiarse de los víveres de mi alacena y luego desaparecían sin dejar rastro, dejándome nuevamente a solas con mis preocupaciones. La tristeza y la desesperación me inundaban. La posibilidad de perder a mi abuela, quien me había cuidado desde que era una niña de 1 año,
me resultaba insoportable. Sentía un nudo en el estómago cada vez que pensaba en ello. Fue entonces cuando decidí tomar el control de la situación. Convencida de que podía hacer algo para aliviar el sufrimiento de mi abuela, comencé a hacer un ritual de sanación. Mis intenciones eran puras y nobles. No deseaba nada más que la salud y la recuperación de mi abuela. Reuní los ingredientes necesarios: velas blancas, hierbas aromáticas y un pequeño cuchillo ritual. Cada paso del ritual lo seguí meticulosamente, prestando atención a cada detalle y repitiendo las palabras que se suponía debía decir. Una vez terminado, las luces de mi casa parpadearon brevemente. No le di mayor importancia, ya que era algo común en mi vecindario. Me dirigí a mi habitación, donde encendí el televisor para distraer mi mente inquieta. Sumergida en programas destinados a un público adulto, me dejé llevar por el sueño mientras acariciaba a Chiquilina. Pronto caí en un profundo sueño, ajena al caos que se desataría esa misma noche. El ritual que había llevado a cabo con tanta fe y esperanza desencadenaría una serie de eventos inimaginables, traspasando los límites entre lo real y lo sobrenatural. Fui despertada en mitad de la noche por un estruendo ensordecedor. Un golpe resonó con fuerza en la puerta principal de mi hogar, como si alguien la hubiera golpeado con un objeto pesado. Mi corazón comenzó a latir desbocado y un escalofrío recorrió mi espalda. La única respuesta que obtuve fue el frenético ladrido de mi leal compañera Chiquilina, que se encontraba junto a la puerta del baño. En ese instante, una oleada de pensamientos aterradores se apoderó de mi mente. Quizás había sido mi tío, quien tenía una copia de la llave y solía visitarnos sin previo aviso. Sin embargo, algo no encajaba. Recordé que había cerrado la puerta con seguros adicionales, por lo que no podía entrar. Además, todas las ventanas estaban firmemente cerradas y protegidas por rejas. ¿Cómo podía ser posible que alguien hubiera entrado sin dejar rastro? Aún pensando que podía ser él, lo llamé en voz alta, pero no obtuve respuesta. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por los latidos frenéticos de mi propio corazón. Me levanté de la cama y me adentré en la oscuridad de mi hogar, con Chiquilina a mi lado, siguiendo cada uno de mis movimientos. Exploré cada rincón en busca de mi tío, pero no había ni rastro de él. Las demás puertas de las habitaciones estaban abiertas, a excepción de la del baño. Sentí un escalofrío recorrerme cuando me acerqué a esa puerta cerrada. El miedo y la curiosidad se entrelazaron en mi interior, generando una lucha interna sobre si debería abrir esa puerta o huir de la casa. Finalmente tomé la decisión de enfrentar mis temores. Agarré el cuchillo más grande que encontré en la cocina, aferrándolo con fuerza en mi mano sudorosa. Con pasos vacilantes me acerqué a la puerta del baño, con Chiquilina aún ladrando y moviendo su cola de un lado a otro. Con un movimiento tembloroso, intenté tomar la perilla para abrirla. Y entonces, en un instante que pareció eterno, la perilla dio una vuelta y la puerta se abrió sin que yo la tocara. Mi corazón parecía detenerse. La oscuridad del baño se extendía frente a mí, invitándome a adentrarme en su interior. No había nadie allí, pero mi perrita continuaba ladrando, enfocada en un punto fijo de la ducha. Tomé a mi valiente perrita en mis brazos y regresamos rápidamente a la seguridad de mi habitación. Aquella noche no pude conciliar el sueño. Una presencia oscura y desconocida había dejado su huella en mi hogar, sembrando la semilla del miedo y la intranquilidad en mi alma. Desde aquella noche en el baño, mi vida se convirtió en una pesadilla constante. Las sombras acechaban cada rincón de mi hogar, escurriéndose por las paredes y desvaneciéndose en la oscuridad.
Los susurros y silbidos resonaban en mis oídos como voces provenientes de algún plano invisible. Desperté cada mañana con una sensación de opresión en el pecho. Sentía los ojos de aquella presencia oscura clavados en mí, aunque no pudiera verla. Aunque luchaba por negarlo, sabía que no se trataba de meras coincidencias o imaginaciones. Mi fiel perrita también parecía percibir la presencia. Sus ojos se clavaban en puntos vacíos de la habitación, seguidos de ladridos y gruñidos. Era evidente que algo inquietante se movía a nuestro alrededor. No fue hasta el siguiente día cuando me encontré cara a cara con aquel ser. Al despertar, me vi inmovilizada, incapaz de moverme mientras la oscuridad envolvía la habitación. Allí, en medio de las sombras, distinguí una figura alta y delgada que se movía de un lado a otro. Mi perrita ladraba incesantemente hacia aquella presencia, confirmando que no estaba sola en mi percepción. Podría haber pensado que era una parálisis del sueño, o que se me subió el muerto, como dicen por ahí. Sin embargo, el hecho de que mi fiel compañera también pudiera verlo, confirmaba que aquello trascendía los límites de mi propia imaginación. Desde aquel momento las sombras parecieron asomarse por todos los rincones de mi existencia. Los susurros y silbidos se entrelazaban en el viento, desvaneciéndose antes de que pudiera descifrar su significado. No compartí mi experiencia con mi madre, pues temía que pensara que me inventaba historias o que mi imaginación se había desbordado por los programas que había visto la noche anterior. Pocos días después mi abuela regresó, aparentemente mucho mejor de salud. En cuestión de horas su recuperación fue asombrosa y pudo levantarse sin ningún problema. Aunque no estoy segura de si fue gracias al ritual o de alguna otra cosa, algo en mí albergaba la duda. ¿Acaso aquel ser que había acechado en las sombras tenía algún tipo de influencia en todo esto? Hasta ahí llega mi historia, Ger. Espero que te haya gustado y que salga en algún video tuyo. Te mando un abrazo. El vaso. Hola Ger, mi nombre es Alejo y soy de Argentina. Vengo siguiendo tu canal desde el año pasado. Si bien puede que no sea algo aterrador como otros relatos que hay en el canal, me gustaría compartir un suceso que me ocurrió ya hace unos años. En el 2010 para ser más exactos. Como contexto, los últimos 2 años de secundaria los terminé en el turno nocturno. Mis amigos y yo solíamos reunirnos en una pequeña plaza a pocas cuadras de la escuela. Después de largas jornadas de estudio, esos encuentros eran nuestro refugio. La plaza, rodeada de árboles centenarios y bancos de hierro oxidado, se convertía en nuestro santuario nocturno. Era jueves, uno de esos días en los que salíamos temprano de la escuela y ansiábamos la llegada de la noche. Las calles se llenaban de sombras y susurros mientras el sol se ocultaba más allá del horizonte. Nos congregamos en la plaza, compartiendo risas y conversaciones que se perdían en el aire. Una vez instalados en nuestro pequeño rincón, la conversación tomó un giro inesperado. Comenzamos a hablar de lo inexplicable, de esos fenómenos que desafían nuestra comprensión racional. Algunos de mis amigos contaron historias escalofriantes mientras yo escuchaba con atención, fascinado y un tanto perturbado. Fue entonces cuando uno de ellos mencionó un incidente que lo había dejado perplejo. Según cuenta, se despertó en medio de la noche, con los ojos entrecerrados y la mente aún adormilada. La mirada se encontró con los números rojos del reloj, marcando un tiempo inusualmente tardío. Pero eso no fue lo que lo alarmó. Un sonido suave pero persistente provenía de la cocina. Era como si alguien estuviese golpeando ligeramente la base de un vaso de plástico contra la superficie de una mesa. Mi amigo se levantó cautelosamente de su cama y recorrió las habitaciones adyacentes, comprobando que sus hermanos y padres aún dormían. Su corazón latía acelerado mientras avanzaba hacia la cocina.
El susurro inquietante se intensificaba a medida que se acercaba al origen. Cada paso era una incógnita, una puerta que se abría a lo desconocido. Finalmente la luz iluminó la estancia y sus ojos se encontraron con una escena por lo menos desconcertante. El vaso de plástico yacía en el suelo, abandonado y solitario, pero no había nadie más allí. ¿Quién o qué había sido el responsable de aquel sonido perturbador? Mi amigo sintió un escalofrío recorriendo su espalda, una sensación de presencia invisible que lo acechaba desde las sombras. Tras contar su anécdota, seguimos conversando en la plaza, pero ahora envueltos en una atmósfera cargada de misterio. Los susurros y las risas se volvieron más sombríos, mientras cada uno imaginaba qué horrores se ocultaban en la oscuridad de la noche. Aquella historia, lejos de ser una simple anécdota, sembró una semilla de intriga en mi mente. ¿Acaso sí existían fuerzas inexplicables que habitaban en lo oculto? Pronto descubriría que, en medio de la oscuridad, los susurros más aterradores pueden cobrar vida y revelar un mundo aterrador. Tiempo después, una noche, mientras intentaba dormir, escuché algo que me arrebató el sueño de golpe. Era un sonido que de algún modo se me hacía familiar. No porque lo hubiera escuchado antes, sino porque en mi mente había un recuerdo de una escena imaginada donde ese mismo sonido se hacía presente. Era un vaso siendo golpeado contra una mesa. El sonido resonó desde la cocina. Un susurro apenas audible que cortaba el silencio de la noche. Al igual que mi amigo, sabía que no podía ser obra de mi familia. El resto de la casa yacía sumida en un sueño profundo, ajeno a los misterios que se desvelaban en la cocina. A diferencia de mi amigo, no me fijé en la hora y tampoco me levanté de la cama por el miedo que tenía. Pero estoy seguro que fue algo real lo que escuché, y para mi suerte, al rato pude volver a dormirme. Gracias por tomarte el tiempo de leer mi anécdota. Un saludo. Oscuros. Quiero agradecerles a todos por enviarme sus historias a experienciasdehorror@gmail.com. Han sido muchas, afortunadamente, y espero no tardar tanto tiempo en subirlas todas. Recuerda que si tú tienes una historia de terror que te haya pasado o conoces a alguien que haya vivido algo espantoso, mándame esa anécdota a experienciasdehorror@gmail.com. Ahí podré leerla y tu historia saldría para un próximo video. Espero hayan disfrutado el video y sin más que decir, les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.